Hola amigos, amigo, gracias por su presencia. Amigo, gracias por su presencia. Estamos transmitiendo en directo. Por favor, les ruego que compartan la transmisión los que puedan, los que puedan también puedan seguir la transmisión y dejar algún comentario en la cajita de comentarios. Y de todas maneras agradecido, amigos, a los que puedan de buena voluntad leer las profecías en este video. El tema de hoy es algunas profecías de Sudamérica y Bolivia. Hermano, la razón para estar enterados acerca de las profecías es algo simple, es poder estar preparados para lo que se avecina, hermanos, porque lo que se avecina es netamente las fases de la tribulación. Hay que recordar que de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la Biblia, existe la tribulación, que es la tribulación bíblica, se produce antes del Shabbat, es decir, el día sábado, el sábado del reino glorioso del Salvador, del Señor Jesucristo. Y todos los seres humanos a lo largo y ancho de la tierra nos acercamos siempre al Shabbat, que es el día sábado. Con lo cual hay que recordar lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia dice que antes del Shabbat ocurren cosas, y es la tribulación. La tribulación, hermanos, tiene algunas partes. Por ejemplo, tenemos dolores de parto, tribulación menor y tribulación mayor. Hay que recordar, hermanos, que en los dolores de parto quiere decir eventos, alteraciones, sismos, etc. La tribulación menor y la tribulación mayor es alguna tribulación que solamente algunos países van a pasar por esa tribulación. En el caso de Sudamérica, de acuerdo a fuentes de internet, todas las fuentes del presente video y de otros videos son resúmenes de profecías que ya se encuentran en el internet, de sitios confiables de internet, sitios proféticos, y resumen de videos de pastores que se encuentran también en lo que es el internet. Por ejemplo, por así mencionarles, muchos pastores, por ejemplo, Gary Lee, Wilson Correa, etc. Sitios de internet, de blogs, resúmenes, y también numerología, astrología. Y también, hermanos, hay que recordar que es importante conocer detalles espirituales, detalles teológicos y detalles de religión para entender un poco qué es la tribulación. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica hay que recordar que el país de Bolivia es un país que ya Bolivia se encuentra por numerología salvado, es decir, Bolivia ya entró al sábado de protección espiritual, es decir, Bolivia ya no va a pasar por lo que es la tribulación o las fases del apocalipsis. El pueblo boliviano, de acuerdo a la Biblia, ya va a ser protegido de la tribulación, es decir, del dominio de la élite sobre la tierra. Y es Bolivia aparentemente el primer país protegido de todo Sudamérica. Existen en Sudamérica otros países que aún no han alcanzado el sábado, pero sí están muy avanzados en lo que es el sábado. Y hay que recordar que muchos países, porque cada país, como está escrito en el libro de Daniel, quiere decir que ahí dice bien claro que está escrito en la Biblia que Dios juzga a las naciones de forma independiente. Eso quiere decir que algunos países, como les digo, en el caso de Bolivia, que es el primer país liberado y protegido de toda Sudamérica, están exceptuados de la tribulación. Eso quiere decir que algunos países están un poco más avanzados espiritualmente o tienen por regla general más protección que otros países. Pero hay que recordar asimismo que la tribulación en el Apocalipsis es un acto independiente, individual. Eso quiere decir que es independiente. Pero por regla general existen gobiernos, y los gobiernos tienen que ver también con la tribulación dependiendo del país. Y eso es toda la base que les digo, está escrita en las escrituras bíblicas. Por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y resúmenes, referencias de profecías de internet. Por ejemplo,
También dice, en otra parte de la Biblia dice que Dios va a juzgar independientemente de las naciones, y también que Dios da el libre albedrío a las naciones, y que explica bien claro en el Evangelio de Juan que al avance de la tribulación es conforme a fases. Por ejemplo, hay que tener una referencia clara, que el 2024 es un año importante de protección espiritual. Eso quiere decir que muchos países, como está escrito en resúmenes de profecías, que ustedes pueden leer en el Facebook o en varios sitios de internet, que el 2024 muchos países de Sudamérica van a entrar a lo que es una protección espiritual. Eso quiere decir que desde el 2021 al 2023 va a haber tribulación bíblica en varios países. ¿Qué quiere decir la tribulación bíblica? De acuerdo a las escrituras, quiere decir que puede haber hambruna, va a haber recesión, crisis económica, los recursos tanto ganaderos, los recursos agrícolas, como está escrito en la Biblia, van a mermar. Es por eso que para enfrentarnos a lo que la Biblia nos indica, porque todo está escrito en la Biblia, la Biblia nos dice bien claro que hay que cosechar y hay que guardar la cosecha para afrontar el invierno. Eso quiere decir que tenemos que estar preparados, guardando nuestra reserva emocional, nuestra buena dharma o estudio dharma, o sea, lo que hacemos correctamente, y también guardar nuestra esfera emocional y también guardar provisiones, porque en otra parte de la Biblia dice bien claro que hay que guardar, que no solo de pan vive del hombre, es decir, que el hombre necesita una reserva material y una reserva espiritual. Es decir, que para afrontar la tribulación bíblica, los años 2021 para varios países de Sudamérica, 21, 2022 y 2023, es necesario guardar provisiones de alimentos. Estos alimentos, por ejemplo, hay que guardar muchos alimentos, hermanos queridos, muchos alimentos. Por ejemplo, hay muchos sitios de internet que recomiendan guardar semillas y frutos secos. Entre las semillas, guardar semilla de girasol, que es algo, las semillas de girasol son muy económicas y duran mucho tiempo y se conservan muy fácilmente en lugares oscuros y secos. Y también guardar víveres no perecibles, arroz, aceite, agua, garbanzos, etc., menestras, por lo general cualquier tipo de menestras. Todo esto hasta el 2024, porque el 2024 ya hay lo que se llama protección espiritual de varios países de Sudamérica. Hay que recordar que esta protección espiritual está de acuerdo a las escrituras. Hay que recordar, también hay un blog donde más o menos la fecha en que comenzó la tribulación más fuerte, que fue a finales del año, a inicios del año 2020, y también hay un marcaje, de acuerdo a la Biblia, que es en noviembre del 2020 por un hecho profético relacionado con la fundación de Israel. Entonces, la Biblia da muchas pautas de fechas, pero yo les digo el resumen de los textos bíblicos. La Biblia indica muchas fases. Por ejemplo, indica la fundación de Israel como un hito importante, que fue aproximadamente en los 40. Y otros puntos importantes a lo largo de acontecimientos numéricos y bíblicos, por ejemplo, el nacimiento del Mesías, que de acuerdo a muchos historiadores bíblicos indican que pudo haber sido el 6 de enero del 6 a.C. Y precisamente no el 25 de diciembre, sino un 6 de enero que nació el Mesías. Entonces tenemos mucha información de fechas, así como la fundación de Israel, muchas fechas a lo largo de todas las escrituras y de la Biblia, que nos indican aproximadamente cuándo va a ser el apocalipsis o la tribulación. Y esto podemos resumirlo en colores. Por ejemplo, el 2021
puedes para algunos países de Sudamérica, porque hay que recordar que muchos países de Sudamérica solo van a pasar por la tribulación menor, pero ya no van a pasar por la tribulación mayor. Eso va a pasar con muchos países de Sudamérica. Entonces, hay que recordar también que estos países de Sudamérica que van a pasar solamente por la tribulación menor, entonces, ¿por qué? Por el dominio de la élite o de los gobiernos o de muchos gobiernos, de acuerdo a las escrituras. Las escrituras indican que los tiempos de Apocalipsis es porque los gobiernos están a merced de un dominio de la élite mundial que va a permitir que se dé las fases de la tribulación, por lo que alerta a las personas para que las personas puedan tener acciones para enfrentar la tribulación satisfactoriamente y salir bien de esta tribulación. Hay que recordar entonces, el 2021 es un color amarillo. Eso quiere decir que el 2021 para varios países de Sudamérica va a haber falta de energía. Yo le digo resúmenes proféticos de la Biblia y de muchos sitios de internet. 2021 va a haber lo que es falta de energía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en muchos países va a haber hambruna, recesión, crisis económica, insolvencia, se van a desabastecer muchos mercados, va a haber crisis económica. Muchos países de Sudamérica van a ser golpeados de esa forma. El 2022 viene representado por un color anaranjado, que quiere decir que algunos países van a entrar en lo que es una crisis emocional. Quiere decir que va a haber mucho rencor y odio concentrado en la esfera emocional de muchas poblaciones, por lo que van a haber posiblemente conflictos sociales y hay que estar preparados. Y 2023 va a haber más crisis sociales, más conflictos y protestas y muchas más luchas del pueblo contra los gobiernos. Entonces, eso indica la numerología de acuerdo a las escrituras bíblicas. Por eso es que desde ahora hay que estar preparados para conocer las profecías bíblicas, los calendarios bíblicos y los resúmenes y qué indica la Biblia para poder afrontar satisfactoriamente la etapa de la tribulación. Porque como bien indica la Biblia, hay que recordar, inclusive en el Apocalipsis de Juan, en el Evangelio de Juan, indica que son 4 caballos que representan a 4 pestes. Por ejemplo, el caballo blanco bermejo, el caballo negro, el caballo rojo y el caballo bermejo. ¿Qué quiere decir? Que las pestes pueden ser pandemia, existe lo que es la pandemia, que es el coronavirus, crisis económica, conflictos, cada uno representado por un color. Eso indica, eso es a nivel de las pestes que van a ser lanzados en las tribulaciones. La diferencia es que en la tribulación mayor van a suceder muchos países, o la mayoría, o muchos países de Sudamérica solamente van a pasar tribulación menor. El detalle es estar preparados, porque a ciencia cierta siempre es indicativo de preparación, tanto emocional y espiritual, y guardar siempre reservas de alimentos. Entonces, esto es dicho por muchas personas a lo largo de todo el mundo, y hay que entender que cuando unas verdades son repartidas en todo el mundo diciendo lo mismo, es porque tiene algo de verdad y algo de relación, y totalmente la verdad son cuando se basan en las profecías bíblicas y cuando dicen lo que va a pasar y cómo enfrentar lo que va a pasar, porque en la Biblia hay mucha numerología, hay muchísima numerología. Es más, hay fechas, el detalle es que son el conocimiento repartido a lo largo de todo el mundo, y el detalle es difundir la palabra, difundir las profecías para saber cómo enfrentar. En muchos sitios de internet enseñan cómo aprovisionarse de alimentos no perecibles para enfrentar la tribulación. Entonces hay que estar preparados tanto materialmente como emocionalmente. ¿Cómo es emocionalmente? Quiere decir favorecer el ganar
favorecer ganar dharma. ¿Qué quiere decir el dharma? El dharma quiere decir las acciones positivas que uno hace. Y bajar el karma. Bajar el karma quiere decir tratar de hacer menos daño o tratar de dañar menos al prójimo. Eso es la relación entre el karma y el dharma, es decir, tener un dharma guardado. ¿Para qué? Cuando uno tiene dharma guardado, entonces, por ejemplo, la tribulación es secuencial, de acuerdo a muchos sitios proféticos y de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a mi propio estudio de la Biblia, de numerología y también en parte astrología. Por ejemplo, es secuencial. ¿Qué quiere decir? Si una temporada, por ejemplo el 2021, uno hace cosas dramáticas positivas, entonces el 2022 uno recibe en retribución equilibrio emocional, o sea, sentimientos positivos dharmáticos. ¿Cuáles son sentimientos positivos dharmáticos? Es la paciencia, la tolerancia, el amor, la reciprocidad, la confraternidad, etc. Porque el 2022, les vuelvo a repetir, para muchos países de Sudamérica es lo que es color naranja. ¿Qué quiere decir color naranja? Quiere decir, el naranja es conflictos, es sentimientos negativos, por ejemplo, rencor, odio. Entonces, ¿por qué el 2022? Porque el 2022 numerológicamente es un año así, que tiene esas características. Por eso es que el 2021 hay que hacer acciones dramáticas, por ejemplo, la filantropía, el estudio bíblico, el ser bueno con la familia, el participar en actividades colectivas como ollas comunes, cualquier acto positivo dramático para tener un equilibrio emocional en el 2022. Porque hay que recordar que en tiempos de la tribulación, entonces estos equilibrios son necesarios para salir airosos en toda la tribulación, todo esto de acuerdo a las escrituras de la Biblia. En el Evangelio de Juan indica claramente que estos hechos fueron revelados y que fueron revelados para que los seres que habitaran la tierra en esos momentos de apocalipsis o de tribulación sepan qué acontecimientos iban a ocurrir y en qué orden. Porque la Biblia, incluso en el Apocalipsis del Evangelio de Juan, indica el orden, indica claramente el orden incluso de algunos eventos y lo que pasará al final. Al final lo que indica es el reinado del anticristo, pero ese anticristo corresponde a la tribulación mayor. Muchos países de Sudamérica van a estar protegidos, y es decir, muchos países no van a ser afectados del reinado del anticristo. Eso indica el Evangelio de Juan. Asimismo, el Evangelio de Juan indica muchas otras características de la tribulación. Entonces yo les digo el resumen de muchos sitios proféticos, de un poco de numerología, también un poco de aportes personales, también sitios proféticos, resumen de astrología, etc. Porque en la Biblia está escrito, la verdad se escribe así como en la tierra escriben los escribas, o que escribían los escribanos en los papiros, también se escribe en el cielo. ¿De qué forma se escribe en el cielo? Se escriben en la carta astral, en el cosmos, en la cosmología de las esferas celestes. ¿Por qué? Porque el cielo habla de forma numerológica, porque hay que entender que hay un libro en la Biblia que se llama Números, es decir, muchas verdades son expresadas antes de que ocurran en forma de astrología y numerología, y la Biblia es un libro que está lleno de esas revelaciones para enfrentar correctamente la tribulación. Entonces, otro detalle de la tribulación, amigos, es siempre tener en consideración que la tribulación varía de intensidad en cada país. Es decir, que la tribulación bíblica puede variar. En algunos países van a ser de menor intensidad y en otros países van a ser de mayor intensidad, y que ya existen países protegidos. Esos países protegidos, por ejemplo, los países protegidos de la tribulación bíblica o del Apocalipsis, quiere decir los países que ya tienen protección espiritual,
y que durante toda la tribulación posiblemente van a tener gobiernos que van a proteger a toda la nación para pasar bien durante la tribulación. Es decir, que todo esté bien dentro de la nación, como está escrito en la Biblia. En la Biblia dice bien claro que muchos gobernantes de las naciones dan la calidad de tribulación a sus naciones. Eso está escrito en la Biblia. Entonces, en el Génesis, por ejemplo, indica claramente el día de guardar. El día de guardar, hay que recordar, Dios creó todo en 7 días y el séptimo día descansó. Estamos prontos a entrar al séptimo día y es el día sábado. El día sábado es el reinado del Mesías y la llegada del Mesías a la tierra. El Mesías a la tierra posiblemente puede llegar desde el año 2024 hasta el año 2034 y el reino glorioso del Señor se va a instaurar en la tierra como un gobierno de paz, de humanidad y de protección y de alegría y de estudio bíblico y de cristianismo y de reflexión y de perdón y de compasión. Entonces, volviendo al argumento, entonces es necesario saber muchos argumentos bíblicos y para poder conocer un poco lo que es la tribulación. Entonces también, amigos, yo les recomiendo que sigan también ustedes autodidactamente, los que pueden leer la Biblia, algunos libros. Por ejemplo, la Biblia son muchos libros repartidos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero también existen lo que son resúmenes de estos. Bueno, entonces hay que recordar entonces que algunas profecías para algunos países, por ejemplo, para el caso de Bolivia, la profecía es que Bolivia ya entró a ser un país salvado, guardado, protegido, es decir, un país que ya desde el año 2020, Bolivia ya no va a tener ni tribulación ni apocalipsis, nada, es un país protegido por el manto del Salvador. Por eso está claro. En el caso de otros países como Brasil es un país que de todas maneras va a tener posiblemente una tribulación menor y es necesario que asuman conceptos dharmáticos, que generen sentimientos positivos, que hagan buenas acciones, que guarden provisiones de alimentos y que si es posible las personas que están en las costas vayan a sitios altos. La Biblia indica claramente que los sitios altos son más seguros que las costas en tiempos de tribulación. Por ejemplo, pisos altitudinales de 2.500 metros a más son mucho más seguros que otros pisos de la costa, porque en la costa van a suceder, por ejemplo, problemas geomagnéticos, sismos, maremotos y problemas de electromagnetismo, es decir, desequilibrio de todo el sistema corporal de las personas que están en las costas, de algunos sitios. Entonces, para el caso de Perú es prácticamente el 2021, es color amarillo, es energía, va a haber hambruna en el 2021, va a haber recesión, va a haber crisis económica, de acuerdo a muchos sitios de internet, y ese es el resumen lo que yo les brindo. Por eso tienen que guardar alimentos, tienen que guardar productos alternativos, tienen que guardar reservas de alimentos, tienen que guardar semillas de girasol, tienen que guardar frutos secos, tienen que guardar víveres, por ejemplo, arroz, menestras, aceite, agua, tener dinero en efectivo, tener alimentos no perecibles, aprender a cultivar semillas, tener semillas de alimentos, por ejemplo, verduras o cualquier tipo de alimentos, y aprender a cultivar la tierra con los alimentos. 2022 es color naranjado, es decir, anaranjado, que quiere decir conflictos sociales, que quiere decir que la emocionalidad, puede haber odio, puede haber un tipo de odio, rencor, que de acuerdo a las fases bíblicas de la tribulación
las personas para evitar eso tienen que hacer cosas positivas o cosas dramáticas. 2023 posiblemente en Perú vaya a haber lo que son conflictos sociales, y 2024 es el año de color azul. ¿Qué quiere decir color azul? ¿Qué quiere decir? Que va a haber conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que va a haber despertar de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que va a haber elevación de frecuencia y elevación vibratoria de frecuencia. Eso quiere decir que a partir del 2024 va a haber lo que existe, protección espiritual, aparte que las personas van a generar mucho conocimiento, mucha habilidad mental, van a estar más de cerca con la presencia de Dios y van a ser mucho más felices y van a encontrar sus propósitos de vida. Para los que aún no han encontrado el propósito de vida, van a poder ver con más claridad, porque todos los seres humanos, como está escrito en la Biblia también, en la Biblia indica que el ser humano, antes de llegar a la tierra, es engendrado primero en un área espiritual que se llama el árbol de la vida, para pasar de esa dimensión a la dimensión terrenal. La dimensión terrenal es una dimensión que está evolucionando de tercera a una cuarta, quinta dimensión. Eso quiere decir, todo eso está escrito en parte en la Biblia y en parte en muchos lugares. Entonces el ser humano es un ser corporal con una trascendencia divina, terrenal. Y todos esos detalles y más detalles se van a comenzar a revelar a partir del poco a poco durante el reinado o las protecciones divinas en las naciones. Entonces hay que recordar una cosa en particular. Entonces, algunos tips, por ejemplo, aprender a guardar alimentos, aprender a guardar semillas, aprender a guardar frutos secos. Como sabemos, existe lo que es el virus, que es el corona, solamente vamos a ponerle con el nombre del corona. Entonces, el bicho, por así decirlo. Entonces, en Bolivia, de acuerdo a las noticias, y eso está contrastado también con fuentes periodísticas, que de acuerdo a las noticias, en Bolivia el gobierno, el Senado de boliviano ha aprobado lo que es terapias medicinales naturales, por ejemplo el uso de una dieta sana, de comidas alternativas, y también en Bolivia recomiendan el uso de dióxido de cloro en dosis muy bajas, porque de acuerdo a las noticias del país boliviano, o sea, el dióxido de cloro en forma de CDS, dióxido de cloro en forma de CDS, en dosis muy bajas, previene la aparición del bicho. Previene la aparición del bicho. Y por eso es que eso en las noticias se encuentra países como el África, en el África donde hay mucha baja incidencia del bicho, es porque en esos países consumían el dióxido de cloro para las parasitosis, y eso ha hecho que su sistema inmune esté preparados para el bicho, y es por eso que en el África hay baja incidencia del bicho. Entonces yo también, de acuerdo a las noticias, les recomiendo que también aprendan a usar estos productos naturales, y también estos productos de todas maneras bajo su libre albedrío, porque todas las personas eligen, o sea, de acuerdo a la Biblia tenemos lo que es el libre albedrío, es decir, las personas, los seres humanos, en base a su propio criterio, tienen que elegir qué camino seguir. Pero de acuerdo a Bolivia hay reportes que el uso de dióxido de cloro CDS previene el bicho. Entonces sería una buena opción para considerar. Y también el uso de productos alternativos, por ejemplo el uso de frutos secos, el uso del quión, consumir bastante quión, porque el quión previene también el bicho de forma natural, y tratar de siempre generar efecto dramático, o sea, hacer cosas positivas para protegerse espiritualmente. Cuando uno está protegido espiritualmente, las dolencias físicas también desaparecen.
Entonces esas cosas hay que tratar de conocer, hermanos, y de todas maneras yo les agradezco, espero de servir de alguna forma en su conocimiento profético. Yo les recomiendo que siempre yo cuelgo resúmenes de profecías, pueden seguirme en mi página de Facebook, en Miguel Ríos Aguilar, y también en Información Bíblica Chaima, que puedan, por favor, también en Información Bíblica, y puedan seguirme en las transmisiones, y también puedan difundir estos videos para salvar a más hermanos, tanto Sudamérica y tanto a otros países, de acuerdo a las profecías, porque siempre cuando se indican profecías se indican para qué país se va a dar las profecías, como están escritos. Cada país es independiente, las profecías se dan incluso por cada país de forma independiente o por un grupo de países. Entonces yo cuelgo muchas veces resúmenes de profecías, y también profecías de acuerdo a numerología, astrología, de acuerdo a que se encuentran en el internet, y también mis aportes personales. Así les rogaría difundir estas profecías y seguir fortaleciendo su conocimiento profético para saber, para adelantarse a lo que va a suceder y para hacer las cosas correctas, para pasar adecuadamente y correctamente las cosas que van a venir, dependiendo del país donde se encuentren. Si pueden, compartan esta transmisión en otros grupos de Facebook para ayudar a otros hermanos en el conocimiento profético. Estaría muy agradecido. Y de todas maneras, queridos hermanos, un abrazo fraterno y muchas gracias.